Suspendida. Cancilleres de la OEA no realizarán hoy sesión extraordinaria sobre Venezuela. Autonomía. Venezuela solventará sus problemas sin injerencia extranjera. Procedimiento. Parlamento inicia gestiones para remover magistrados del TSJ. Desacuerdo. Cancillería rechaza declaración conjunta de Mercosur. Avalancha, 254 víctimas y 17 barrios destruidos, saldo de tragedia en Mocoa. Atentado, 9 muertos y al menos 50 heridos en metro de San Petersburgo. Acción en el Diamante, arrancó la temporada 2017 en las Grandes Ligas. Videoclip. Edgar Ramírez protagoniza la nueva historia de Residente. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, para todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos. Les saludamos en nombre del equipo Néstor Brito Landa y Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. La reunión extraordinaria de la OEA convocada para esta tarde fue suspendida. El embajador de Bolivia, Diego Pari Rodríguez, quien asumió hoy la presidencia del Consejo Permanente, anunció la suspensión sin ofrecer mayores detalles. La reunión había sido pautada a petición de 20 países, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que pretendían analizar las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional. Estaba previsto que la OEA evaluara el impacto de las sentencias emitidas por el TSJ y las posteriores modificaciones. La convocatoria se hace con el objeto de considerar los recientes eventos partiendo de una petición de las delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y otros 15 países. Para el presidente de la República, Nicolás Maduro, Venezuela tiene la capacidad para resolver sus propios problemas. Esto lo expresó en referencia a una reunión con la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la cual calificó de positiva. En este sentido, el mandatario nacional rechazó cualquier tipo de intervención extranjera que pudiera ser impulsada por países de la región. Tras el denominado impasse ocurrido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia en virtud de las últimas sentencias emitidas por el TSJ, el primer mandatario rescató la voluntad de diálogo en el país. Bueno, yo recibí ayer de la fiscal este informe, luego estuvimos hablando largamente, más de hora y media, sobre el informe, sobre los resultados del Consejo de Defensa de la Nación, sobre la necesidad de unir y cerrar filas en defensa de la soberanía, la integridad, la paz del país, su constitucionalidad. Así que fue una reunión muy importante, muy positiva. Le agradezco a la fiscal general, ¿no?, lo positivo de su actitud, lo positivo de la reunión y bueno, sigamos nosotros con la Constitución en la mano, trazando los caminos de la democracia y el fortalecimiento de nuestro país. Maduro agradeció las palabras del Papa Francisco en apoyo a Venezuela y rechazó la reunión que sostuvieron el sábado los cancilleres del Mercosur, en la que acordaron activar la cláusula democrática de ese bloque interamericano a raíz de la crisis institucional. El mandatario nacional afirmó que próximamente se comunicará con su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez para tratar la posición de su canciller en la Organización de Estados Americanos. No puedo entender cómo su canciller agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela y guardan silencio de las masacres en otros países, guardan silencio. Bueno, pero hablar como siempre y hablando, aclarar todo con el presidente Tabaré Vázquez. El jefe de Estado también informó que el próximo 15 de abril iniciará el plan de siembra de 2.900.000 hectáreas de diversos rubros para satisfacer las necesidades en el sector agroalimentario. La Asamblea Nacional anunció que comenzará el procedimiento para remover de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que asegura perpetraron un golpe de Estado. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Esos magistrados que dieron un golpe de Estado no pueden quedar impunes.
Esas fueron las palabras del primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, tras un encuentro con representantes de la sociedad civil. Destacó que el TSJ continúa con la ruptura del orden democrático, pese a las modificaciones que le realizó a las sentencias 155 y 156 referentes a la inmunidad y a las competencias parlamentarias. Con esta modificación, entre comillas, tenemos muy claro que la intención del gobierno no es otra que desmovilizar al pueblo de Venezuela en su justo reclamo, parar la presión de la comunidad internacional y engañarnos para que pensemos que entonces todo está bien ahora. Durante un encuentro en el Salón Francisco de Miranda, juristas de trayectoria fijaron posición y puntualizaron que las sentencias emitidas no son revisables ni tienen aclaratoria. Consideran que estos magistrados incurren en errores jurídicos, por lo que no están exentos de responsabilidades penales. Implica una falta grave de legitimidad en el ejercicio de sus cargos. Por lo tanto, o renuncian o el Consejo Moral Republicano tiene que promover su remoción y la Asamblea Nacional confirmar su destitución por haber incurrido en faltas graves a la ética judicial. Y la sentencia 155 y 156 más las 50 anteriores es un catálogo de delitos que la Fiscal General de la República tiene en sus manos para actuar en el sentido, 1, de iniciar el procedimiento de calificación de falta y 2, de su enjuiciamiento. Las reglas están, los procedimientos están y las responsabilidades también están establecidas. Asambleístas agradecieron el respaldo recibido en el ámbito internacional en la lucha por el respeto a la democracia. Hicieron especial mención a los países del Mercosur por expresar el apoyo a la nación y exigir al Ejecutivo la restitución inmediata del orden constitucional en Venezuela. La directiva de la Asamblea Nacional recordó su agenda de calle y reiteró su invitación a toda la sociedad civil para este martes a las 10 de la mañana para marchar desde Plaza Venezuela hasta acá, hasta el Parlamento, para iniciar el impulso de la destitución de los 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Oliver. Y el presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, sostuvo que fue superada lo que consideró como controversias surgidas tras las sentencias 155 y 156 emitidas por el TSJ. Calificó como una opinión la denuncia de la fiscal general Luisa Ortega Díaz sobre una ruptura del hilo constitucional. William Saab leyó un comunicado de 6 puntos en donde resaltó que en Venezuela hay separación de poderes y que el diálogo es la vía para solventar los problemas. Manifestar que en Venezuela existe la separación de poderes e impera un Estado democrático y social y de derecho y justicia, en el cual por mandato del artículo 136 constitucional, los órganos que ejercen el poder público deben colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado. 4. Destacar la amplia capacidad de diálogo y cooperación que mostraron las autoridades de los distintos poderes del Estado para superar esta controversia en el marco de mecanismos constitucionales y con vistas a garantizar la paz de la República y la preservación del Estado social, de derecho y de justicia que nos rige. Si ustedes tienen alguna duda sobre lo que pueda o no referir cualquier actor institucional o político, vayan y consúltenle con ella. Solo estoy refiriendo cómo usted explica que aquí en el país hay una ruptura del orden constitucional en este momento cuando la fiscal que dio la opinión que valoro, respeto, como no solo profesional del derecho, sino como venezolano, y en función de eso, en mi condición de presidente del Consejo Moral Republicano, participé en el Consejo de Defensa de la Nación aportando ideas para superar este disenso. Bueno, ¿cómo usted explica entonces que la ciudadana fiscal y el presidente como jefe de Estado hayan estado reunidos durante horas el día sábado?
Los países integrantes del Mercosur exhortaron a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a respetar el cronograma electoral. Esto a través de una declaración conjunta firmada el pasado sábado en Buenos Aires. Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay emitieron el documento teniendo en cuenta lo que consideraron la ruptura del orden democrático en Venezuela. Reclamaron tomar las medidas necesarias para asegurar la efectiva división de poderes y exhortaron a respetar el cronograma electoral. Por su parte, la canciller argentina, Susana Malcorra, indicó que se activaba la cláusula democrática del Mercosur, lo que implica el inicio de un proceso de acompañamiento para asegurar que los principios democráticos se cumplan. Y la Cancillería venezolana emitió un comunicado en rechazo a lo que considera injerencia de los países miembros del Mercado Común del Sur, quienes emitieron una declaración conjunta sobre Venezuela tras una reunión de cancilleres que excluyó a nuestro país. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, expresó que este nuevo acto de injerencia contra Venezuela pretende socavar la soberanía nacional desde la ilegalidad. Asimismo, rechazó la persistencia en vulnerar la condición de Venezuela como Estado parte de la organización. En la misiva se expresa además que la República Bolivariana de Venezuela exige el cese del hostigamiento, acoso y agresiones contra el país, asimismo de los intentos de desestabilización y confabulación de la región. En este sentido, destaca que obedecen a mandatos imperiales, por lo que se hace un llamado a los pueblos a defender la estabilidad política de Sudamérica. El director para América de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela marcaron el fin de la fachada democrática del gobierno nacional y que en el país se vive sin Estado de Derecho. Vivanco considera que la sentencia que facultaba al Ejecutivo con poderes para evitar un estado de conmoción y le permitía revisar normas de la legislación penal militar y contra el terrorismo deja en evidencia la enorme concentración de poder y que no existen instituciones independientes capaces de controlar al Ejecutivo. Aunque destacó la inmediata reacción internacional ante las decisiones del TCJ, advirtió que de no enviarse un verdadero ultimátum, exigiendo la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos, un calendario electoral definitivo y el restablecimiento de la autonomía de los poderes públicos, el pueblo venezolano puede terminar en un precipicio. En Colombia, continúa la búsqueda de desaparecidos tras la avalancha producida en Mocoa, capital del departamento de Putumayo, y que dejó un saldo de 254 fallecidos. La situación se produjo en la madrugada del pasado sábado tras un fuerte temporal. El río Mocoa y sus afluentes se formaron riadas de agua, lodo, piedras y árboles que arrasaron 3 barrios y dejaron seriamente afectados a otros 17. De los fallecidos, 108 cuerpos ya fueron identificados. Además, cerca de 50 menores de edad murieron en el lugar. La tragedia además dejó un saldo de 203 heridos. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos prometió la reconstrucción del municipio de unos 45.000 habitantes y garantizó la ayuda para todos los damnificados. En Colombia, decenas de personas afectadas por la avalancha en Mocoa siguen en la búsqueda de noticias de familiares o conocidos de los que no se conoce aún su paradero. Juan Carlos Villani, de nuestro canal aliado Caracol, desde el lugar de la tragedia, nos trae más detalles. Luego de la tragedia, decenas de familiares de personas que han fallecido se han acercado aquí al cementerio del municipio de Mocoa para preguntar por sus seres queridos. Muchos de ellos no saben si están muertos, no aparecen, es lo único que pueden saber. Y están aquí en el cementerio preguntando si al menos ya están en la lista de personas que han sido identificadas, pero otros se acercan porque ya han sido sus familiares identificados, pero aseguran que este procedimiento se está tardando mucho. Los que nosotros reconocemos que tenemos los familiares ahí deberían de entregarnos. Ayer vine y reconocí a mi mami a primera hora y no lo entregan a mi mami todavía y también queremos que nos den noticia de mi nieta y de mi nuera, ¿qué les parece? Es el drama que viven decenas de familias que han perdido a sus seres queridos. Entre tanto, las autoridades pues siguen entregando las ayudas humanitarias para las decenas de personas que resultaron damnificadas en la tragedia acá en el sur de Colombia. Me despido por ahora, soy Juan Carlos Villani de Noticias Caracol. Sigan ustedes en el estudio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y entre otras informaciones, en Rusia, 9 personas murieron y al menos 50 resultaron heridas tras una explosión ocurrida hoy en el metro de San Petersburgo. La detonación se produjo por un artefacto relleno de metrallas que estaba incrustado en un vagón entre 2 estaciones de metro de la ciudad. Tras la explosión, las fuerzas de seguridad rusas hallaron una segunda bomba que ya fue desactivada en otra estación de San Petersburgo. Los heridos, entre los que hay varios niños, ya fueron trasladados a hospitales. Toda la red subterránea también fue cerrada.
Ante la situación, el presidente Vladimir Putin envió condolencias a familiares de las víctimas. Hasta el momento no se conoce la autoría del hecho, aunque no se descarta un acto de terrorismo. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y al regreso, virtual ganador. Candidato oficialista sería el nuevo presidente en país suramericano. Los detalles en tan solo minutos. Continuamos con las informaciones. El secretario de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guedes, denuncia que el TSJ, con sus últimas sentencias sobre el Parlamento, confiesa su desconocimiento al Poder Legislativo. Manuel Covela nos amplía. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. En este momento el secretario de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guedes, está realizando declaraciones, se está refiriendo a la situación de desacato que determinó el Tribunal Supremo de Justicia en contra del Parlamento. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de José Ignacio Guedes. Le quitan a la Asamblea Nacional el control sobre los estados de excepción. La Sala Constitucional decide que lo que está en la Constitución, de que los estados de excepción son aprobados o desaprobados por la Asamblea, eso no existe y lo elimina. Y esta Asamblea que desaprobó el estado de excepción, pues por supuesto se le anuló esa decisión, estando en acatamiento de la sentencia de Amazonas. Luego le limitan la facultad de control político, le prohíben que interpele al Poder Ejecutivo, le quitan todas las facultades de control. En una interpretación no tenía nada que ver con el desacato, repito, aquí no había desacatos según su narrativa, bueno, le quitaron sus facultades. Le quitan la iniciativa legislativa en materia electoral, en materia judicial, y le prohíben que legisle sobre esos temas y también interpretando la Constitución. Declaran inconstitucional todas las leyes que esta Asamblea aprobó en ese periodo. No había desacato. De declaraciones que realiza a esta hora el secretario de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guedes, señalando que el desacato que declaró el Tribunal Supremo de Justicia a partir de la incorporación de los diputados de Amazonas es una excusa para emitir lo que calificó el propio secretario general de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guedes, como el tribunalazo. Nosotros con esta información devolvemos el pase al estudio. Gracias, Manuel. El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, manifestó que la Expo Venezuela Potencia firmó más de 40 alianzas estratégicas y créditos de financiamiento nacional. Expresó que la experiencia fue positiva para demostrarle al mundo que el país posee todo lo necesario para garantizar su desarrollo como nación. La Expo Venezuela se centró sobre la base de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Y ahí mostramos la Venezuela verdadera, la Venezuela que trabaja, la Venezuela que se forja con la clase obrera, con el sector productivo verdadero, nacional. Firmamos más de 40 alianzas estratégicas, entregamos créditos tanto en divisas convertibles como financiamiento nacional. La mayor de las fortalezas que hoy tiene nuestro país. El vicepresidente informó que un total de 8 millones de combos se producirán para su distribución a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Quería decirle que nos hemos propuesto con el sector productivo nacional venezolano llevar de 6 millones de combos que hoy se fabrican, más lo que se completa traído del exterior, llevarlo a 8 millones de combos. ¿Para qué? Para reducir la frecuencia de entrega por hogar. Es decir, que en abril vamos a tener 8 millones de combos CLAP y seguir fortaleciendo aguas abajo la industria nacional. El Aissami finalmente anunció que durante este mes de abril comienza la distribución de los insumos necesarios para la maternidad y niños recién nacidos, que cuenta con el apoyo de los productores nacionales. Los diputados José Manuel Olivares y Miguel Pizarro, acompañados por dirigentes estudiantiles universitarios, protestaron hoy frente a la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en rechazo a las decisiones del TSJ contra la Asamblea Nacional. Lirio Pérez está en el lugar y nos amplía esta información. Adelante, Lirio. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado José Manuel Olivares aseguró que no acepta correcciones a las recientes sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Desde la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura exigió respeto para el Parlamento y también realización de elecciones.
petición es muy clara de todos los venezolanos. Punto número 1, recuperar nuestra Asamblea Nacional, que votaron 14 millones de venezolanos. Este mismo TSJ debe devolver a la Asamblea Nacional todas sus funciones que le dieron los venezolanos. Y punto número 2, elecciones en Venezuela, un cronograma electoral. La petición es muy clara, recobrar la autonomía y las funciones del poder legislativo venezolano y que haya un cronograma electoral en Venezuela. Por último, decirle a nuestro país que hoy inicia una jornada de protesta en toda Venezuela. Y hoy que le pedimos a ustedes que lo de mañana sea multitudinario, que mañana no se quede nadie en casa. Así como estamos hoy, primero justicia, sus diputados, sus concejales y dirigentes, que mañana esté toda Venezuela, multicolor, a las 10 de la mañana en la Plaza de Venezuela, para marchar hacia la Asamblea Nacional. ¿Y por qué la marcha de mañana? Porque mañana su Asamblea Nacional inicia el proceso de destitución a los magistrados del TSJ. Mañana iniciamos el proceso de destitución a quienes cometieron un delito. Olivares ratificó que este martes la mayoría opositora de la Asamblea Nacional iniciará el proceso de destitución de los magistrados del TSJ e hizo un llamado a acatarlo a los integrantes del poder moral. Este es nuestro aporte desde la DEM para la emisión meridiana. Sigan ustedes con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Lirio. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal, opina que Venezuela debe considerar retirarse de la Organización de Estados Americanos, pues a su juicio la organización responde a intereses coloniales de Estados Unidos. Bernal aseguró que la OEA es financiada en 85% por Estados Unidos y que mientras el organismo reciba órdenes del gobierno norteamericano, Venezuela no obtendrá ningún beneficio. El dirigente oficialista negó que el gobierno venezolano esté violando los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática, que establece las garantías de elecciones y el respeto a los derechos sociales y de prensa, pues indicó que en el país se han celebrado 21 elecciones con observación internacional. El presidente fundador del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, anunció que esta tolda política logró validarse a nivel nacional. El exgobernador del estado Zulia afirmó que los venezolanos salieron a las calles a dar la cara por la democracia y expresar su deseo por conseguir un cambio en el país. Vamos volando alto, a pesar de las dificultades que hemos tenido con máquinas, con captahuellas, con procesos dentro de lo que significa la validación. Pero con todos los escollos, con el impacto que produjo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que perturba el desempeño democrático en Venezuela, a pesar de saboteos, a pesar de todo, el Nuevo Tiempo demuestra que es una fuerza popular de arraigo y de gran trascendencia en todo el país. Rosales aseveró que los venezolanos que participaron en el proceso exigen la normalización de los procesos democráticos, el respeto a las instituciones y la independencia de poderes. En Los Teques, Estado Miranda, un hombre fue detenido por golpear a una mujer. Michael Eduardo González Lugo, de 24 años, fue detenido por la policía del estado Miranda tras ser denunciado por su víctima de 27 años, quien presentaba politraumatismos en hombros, brazos y cara. La mujer declaró que González luego la agredió físicamente cuando se encontraba en el sector La Matica de Los Teques, municipio de Guaycaipuro. El agresor fue trasladado a la sede policial del estado Miranda, donde quedó a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hace menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Continuamos con más información. 435 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte en el mes de marzo y 43 tan solo durante el pasado fin de semana. Diana Martínez se nos trae la información. Adelante. Buenas tardes, gracias por el contacto. La madrugada de este sábado fue asesinado dentro de la cárcel de Tocorón el Pran Wilmer José Brizuela Vera, de 35 años. Mejor conocido como el Wilmito, recibió 3 impactos de bala en el pecho y 1 en la cabeza. Por los momentos se desconoce el móvil del crimen. Recordemos que el Wilmito fue herido el pasado 17 de febrero en una playa de la isla de Margarita cuando gozaba de régimen de confianza otorgado por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Cumplía condena por sicariato, asociación para delinquir, lesiones y secuestro.
En otras informaciones, el Simoncito Eduardo Oxford López, ubicado en Santa Mónica, fue asaltado por tercera vez durante este año. Sustrajeron artefactos eléctricos, utensilios de cocina y la comida necesaria para proveer desayuno, almuerzo y merienda a los 130 alumnos que estudian en el plantel. Se presume forzaron las ventanas para ingresar. Nos afecta en lo que es la elaboración de los alimentos, pues nosotros necesitamos todos estos utensilios, lo que son ollas, sartenes, los platicos, todas las cosas que nosotros de día a día ¿cómo te digo? Nos afecta bastante. Directivos del plantel y representantes claman por mayor patrullaje policial durante las noches en el sector. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Diana. Vamos a la pausa. Así es, y al regreso. La promesa se cumplió. Justin Quiles visitó Caracas con su tour. Los detalles con Carielis Cuadros. Se necesita con urgencia Profenit o ketoprofeno y los medicamentos que ven en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-829-9945. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El Papa Francisco pidió evitar toda violencia y abogó por buscar soluciones políticas en Venezuela y Paraguay. Tras el rezo del Ángelus, el pontífice dijo que sigue con viva atención lo que sucede en ambos países y reza por sus pueblos. Seguo con viva attenzione quando sta avvenendo in Venezuela e in Paraguay. Prego per quelle popolazioni a me tanto care. E invito tutti a perseverare senza stancarsi, evitando ogni violenza nella ricerca di soluzioni politiche. La última vez que el Papa se refirió en público a Venezuela fue el pasado 9 de enero, cuando en el Vaticano y ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede defendió caminos de diálogo y gestos valientes en ese país. Con 98,96% de los votos escrutados, el candidato oficialista Lenín Moreno se convirtió en el virtual ganador de las elecciones presidenciales en Ecuador, con 51,16% de respaldo. Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, Moreno, del movimiento Alianza País, se mantiene una ventaja de más de 228.000 votos sobre su contrincante, el opositor Guillermo Lasso, quien obtuvo 48,84% de los votos. Estamos con una ventaja sustantiva por encima del candidato. Es definitivo. El agradecimiento a todos y cada uno de los ecuatorianos que acudieron democráticamente, en paz, en armonía, a consignar su voto en las urnas. A todos, muchísimas gracias. El candidato Guillermo Lasso aseguró que impugnará el conteo de los votos. El conteo de las votaciones. Que aquí estamos, que estamos en pie de lucha, que vamos a defender la voluntad popular. Ha evidenciado cómo se está manipulando la información de las actas, trucando los votos de un candidato por el otro, y hay otras actas donde la suma de los parciales es mayor que el total de votantes. Decenas de simpatizantes de Lasso protestaron en las sedes del Consejo Nacional Electoral en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca en rechazo de los resultados. En las manifestaciones no se registraron heridos. El presidente Rafael Correa condenó los acontecimientos. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país podría actuar de forma unilateral ante la amenaza nuclear de Corea del Norte en caso de que China no colabore. Así lo afirmó en una entrevista al diario británico Financial Times. Trump ha asegurado que la amenaza nuclear de Pyongyang será uno de los primeros puntos a tratar con el mandatario chino Xi Jinping, con quien se reunirá esta semana en Florida.
En México, 4 personas murieron y una más resultó herida en un ataque a un bar de Cancún. Testigos señalan que un grupo armado ingresó al lugar y mató a un hombre. Luego salieron del local y dispararon contra varios taxistas. Los agresores huyeron. En lo que va de año, 33 personas han sido asesinadas en la ciudad. Es momento de hacer una breve pausa y al regreso. No dan tregua. Archirrivales del fútbol mundial siguen ceñidos a la lucha por el título. Los detalles en minutos con Gregorio Rojas. Que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque este domingo se puso en marcha la temporada 2017 de la Gran Carpa con 3 compromisos. A primera hora, los Rays de Tampa Bay derrotaron a los Yankees de Nueva York 7 carreras por 3, mientras que en el encuentro que cerró la jornada se enfrentaron Cardenales y Cachorros. Noveno inning, 2 corredores en circulación y Wilson Contreras que despacha cuadrangular por la izquierda para igualar la pizarra a 3. En ese mismo episodio, José Martínez conecta doble contra la pared y anotó finalmente la carrera de la victoria gracias a esta conexión de Randall Grichuk para que San Luis dejara en el terreno a los actuales campeones 4-3. Arizona le amargó la noche a Madison Bumgarner. El as de los Gigantes de San Francisco se convirtió en el primer lanzador en conectar 2 cuadrangulares en el Opening Day, pero no logró evitar la caída del equipo de la Bahía ante los Cascabeles 7-6. Bumgarner lanzó 7 episodios en los que toleró 6 hits, 3 carreras y ponchó 11. En España, el Real Madrid derrotó 3-0 al Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu. Karim Benzema al minuto 31, Isco Alarcón al 85 y Nacho Fernández al 88 anotaron los tantos merengues. El Barcelona no le pierde el paso al Madrid en la lucha por el liderato. Los catalanes vencieron al Granada 4-1. Luis Suárez, Paco Alcácer, Iván Rakitic y Neymar anotaron los tantos del cuadro blaugrana que se mantiene a 2 puntos de los merengues. Y cerramos con tenis porque Roger Federer sigue imparable en la temporada 2017 de la ATP. Se adjudicó su tercer título del año en el Masters de Miami tras haber ganado en Australia e Indian Wells. Esta vez derrotó en sets corridos a Rafael Nadal por 6-3 y 6-4 en la final y alcanzó el 4º puesto del ranking mundial. Nadal también ascendió y es 5º. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Quieres ir, todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte. Hasta las estrellas usan telescopios para buscar. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Como veíamos en las imágenes, nuestro querido Edgar Ramírez es el protagonista del nuevo video de René Pérez, mejor conocido como Residente. Casualidad de poder vernos se escapa, somos diferentes cielos. El cantante estrenó su álbum como solista y publicó el audiovisual de su primer sencillo Desencuentros, tema romántico que grabó a dúo con Soko de Cat. El propio Residente estuvo a cargo de la dirección y lo ambientó en un restaurante francés. Edgar fue la figura principal junto a la francesa Charlotte Le Bon. Ramírez compartió con sus seguidores a través de Instagram una parte del video y dijo: "Es una de las canciones más bellas que he escuchado. Me siento muy feliz de participar". Y para cerrar, les tengo lo mejor del concierto de Justin Quiles aquí en Caracas. El cantante puertorriqueño ofreció un increíble show lleno de luces, pirotecnias y efectos especiales. Con el éxito Fin de Semana, arrancó el recorrido de todos sus temas. Justin invitó al escenario a Romina Palmisano para interpretar juntos el tema Alguien como tú. Estoy contenta que me voy a presentar con mis amigos, mis colegas. Soy Illich, La Melodía Perfecta, The Voice. Y bueno, también tener la oportunidad de presentarme con Justin, cantar esta canción que acabamos de estrenar, Alguien como tú. Bueno, me siento súper feliz y es un compromiso que tengo con mi público, ¿no? Con mi gente de Venezuela.
sorprendió a todos con Gustavo Elis, quien interpretó la canción Mujer de mi vida. La Melodía Perfecta igualmente tuvo la oportunidad de presentar sus temas como antesala al reggaetonero. Estuvimos en el foro. Así llegamos al final, les deseo buen apetito, soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso, en la entrevista a Venevisión nos acompaña Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Ya está aquí en el estudio con nosotros y ustedes pueden participar con sus preguntas con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, el agradecido soy yo, Endrina, por esta invitación que me complace y que me honra. Siempre es muy interesante en el medio de tanta polarización conocer qué piensan los que están parados en el medio, cómo ha sido su postura y cómo ha sido abiertamente crítico ante diferentes actuaciones tanto de la oposición como del gobierno. Yo quisiera que a la luz de esa imparcialidad analizáramos lo que ha sido las controversias generadas por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, luego del pronunciamiento de la Fiscal General de la República, la enmienda a estas sentencias. ¿Cómo se calibra todo esto que ha sido tan complicado analizar para los venezolanos? Sí, muy difícil. Son dos temas que tú planteas. Uno, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia y la de la propia fiscal Luisa Ortega Díaz. El Tribunal Supremo de Justicia, a nuestro juicio, viene violando de manera consuetudinaria la Constitución Nacional. El propio nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de diciembre, atropellando procedimientos, incorporando a la máxima instancia del Poder Judicial a ciudadanos que no reunían los requisitos, ya es un golpe tanto a la Constitución como a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Luego, el punto de inflexión, a nuestro juicio, fue la decisión de la Sala Electoral el 30 de diciembre de desincorporar a los diputados electos y proclamados por el Consejo Nacional Electoral del Estado Amazonas. Han pasado 15 meses. Si allí se hubiese cometido un ilícito, pues reparar la falta era convocar a elecciones. Pero el propósito del Tribunal Supremo de Justicia era poner a la Asamblea Nacional en desacato. Y se han producido desde entonces un conjunto de sentencias que anulan la acción del poder legislativo venezolano. Ahora bien, las dos últimas sentencias, las 155 y 156, que fueron corregidas por el propio tribunal a través de la Sala Constitucional, bueno, a nuestro juicio violan la Carta Magna en su artículo 5, en los principios fundamentales, porque se trata no solamente de asumir de manera inconstitucional las funciones del Poder Legislativo, consagradas en el artículo 187 de la Constitución, sino de anular lo que es la expresión de las democracias, que es que el poder emana de la voluntad popular. Entonces, un poder derivado como el Poder Judicial inhibe, anula, bloquea a un poder cuya legitimidad de origen viene del voto popular. De ahí en adelante se produjo luego la corrección. Los juristas, las academias, las universidades, los duchos en la materia han dicho que la Sala Constitucional no podía enmendar la plana porque era un nuevo error jurídico y estamos hoy nuevamente en un impasse. Este impasse, hemos dicho nosotros, no se corrige por la vía judicial si no hay necesidad de un acuerdo político. Tarek William Saab, como presidente del Consejo Moral Republicano, en rueda de prensa el día de hoy, vamos a revisar ya lo que está sucediendo en este momento, aseguraba que ya se había superado la controversia, que de alguna manera, resaltando los puntos más importantes de su declaración el día de hoy, que se había abierto una nueva iniciativa para el diálogo, también hablaba de la separación de los poderes. ¿Qué opinión le merecen estas opiniones que emitió el día de hoy Tarek William Saab? Bueno, yo ratifico lo que nosotros en el Partido Puente hemos dicho.
Venezuela vive una profunda crisis que tiene expresión institucional y que la salida no puede ser otra que un acuerdo político. Un acuerdo político para relegitimar los poderes públicos y para poner una agenda en función de las necesidades y la solución de los problemas de los venezolanos. De forma tal que si hubiese voluntad política por parte del oficialismo de entrar en una nueva etapa que conduzca a una negociación política que reconozca la legitimidad de los poderes, en particular el poder de la Asamblea Nacional, por supuesto que nosotros estaríamos de acuerdo. Bajarle la presión a la situación de confrontación que hoy vive la nación es una bandera que nosotros levantamos. El presidente de la República también declaraba que Venezuela tiene toda la capacidad para resolver sus propios problemas sin injerencia. ¿Cree usted que esto es posible? La presión internacional ha sido importante y determinante en las últimas horas y va a continuar. Se acaba de suspender la sesión de la OEA del Consejo Permanente porque la presidencia ha recaído en Bolivia y Bolivia se niega a convocar el Consejo Permanente, de forma tal que el impasse también se traslada a la OEA. Si el presidente de la República quisiera crear un clima de sosiego, de paz, podría hacerlo, respetando la Constitución. El presidente de la República, Endrina, y todos quienes nos están viendo, convocó el año pasado al presidente de la Asamblea Nacional, a Henry Ramos Alup, para un diálogo. Yo creo que mi amigo Henry Ramos Alup no hizo bien en no atender ese llamado a dialogar. Ya no era un diálogo entre el jefe de un partido político, en este caso Acción Democrática, o el representante de la Mesa de la Unidad, sino la cabeza de un poder público electo por el pueblo. Y me parece también que fue un desacierto que en la reunión del Consejo de Defensa que se realizó la semana pasada no estuviera el presidente del Poder Legislativo, Julio Borges. Si él no fue porque no lo invitaron, me pareció un error de los convocantes. Si él no fue porque lo invitaron y no quiso ir, fue un error de no haber asistido. Y aprovecho esto para señalar lo siguiente, para hacer una propuesta, no por intromisión, sino por humildad y espíritu de colaboración. Aquí hay dos poderes que tienen legitimidad de origen, que surgen del voto popular. El Ejecutivo, electo en abril del 2013, y el Poder Legislativo, electo en diciembre del 2015. Yo creo que el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional están en la obligación de conversar en las próximas horas. Y esta iniciativa debe surgir de uno de los dos. Si no surge de uno de los dos porque hay aprehensiones, con mucha modestia, el Partido Puente y mi persona los insta a que conversen. Los representantes, las cabezas del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente Nicolás Maduro, y la cabeza del Poder Legislativo, el diputado Julio Borges, deben sentarse a ver la situación dramática del país y buscar una negociación política que conduzca, uno, al restablecimiento de la Constitución, y dos, a atender conjuntamente los ingentes problemas de los venezolanos. Irán, la posición de las Fuerzas Armadas Nacionales. No ha habido un pronunciamiento oficial a partir de todo lo que ha sido esta controversia por las sentencias. ¿Cuál debería ser? Nos gusta el silencio del general Vladimir Padrino en relación a este último episodio. Esa ha debido ser la actitud institucional del componente armado, que ha opinado sobre temas que no eran de su incumbencia y ha metido a la institución armada en temas del debate político. Necesitamos un liderazgo civil y militar que llame más al diálogo y al entendimiento que a la confrontación. Y yo agregaría algo más. Yo tengo confianza en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas nacionales, cuando han actuado como institución, han actuado para que se respete la Constitución y la voluntad popular. Brevemente, en los años 50, final de los años 50, cuando se restituía la democracia en Venezuela, las Fuerzas Armadas combatieron y derrotaron el golpe de Estado de derecha de Castro León, derrotaron la insurrección armada financiada por Cuba. En el año 92 derrotaron los dos golpes de Estado, el del 4 de febrero del 92 y el del 27 de noviembre. El 11 de abril
derrotaron la orden del presidente Chávez de activar el Plan Ávila y las Fuerzas Armadas derrotaron también el golpe de Estado del presidente efímero Carmona. De forma tal que cuando la institución armada ha intervenido como institución ha sido para defender la Constitución y la voluntad popular. Me gustaría conocer qué opinión le merece la iniciativa que se ha adelantado de la Asamblea Nacional para iniciar un procedimiento y remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Avala usted esta iniciativa? Hay que continuar en todos los escenarios posibles a rescatar la Constitución. La Sala Constitucional violó la Constitución, particularmente el artículo 5 decía, y el artículo 25 y el artículo 139 establece que la violación de la Constitución acarrea responsabilidades y sanciones civiles, administrativas y penales. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia y sus salas electoral y constitucional violando la Carta Magna debe ser sancionado. Freddy Bernal, como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ponía en la palestra un planteamiento, y es que Venezuela se retire de la OEA, pues él asegura que mientras la OEA reciba financiamiento de Estados Unidos, no va a ser favorable para el país entrar en ese organismo. ¿Qué piensa usted pudiera pasar si Venezuela se retira de la OEA? Nos estaríamos aislando aún más de la comunidad internacional. No es solamente la OEA, que mayoritariamente en número de países y la población que representan esos países reclama para Venezuela el restablecimiento de la Constitución, sino es también la Unión Europea, es el Vaticano, es la comunidad internacional. Aquí tenemos que llegar a un acuerdo político. Ahora bien, ¿cuáles serían, muy brevemente, los objetivos de ese acuerdo político? Yo señalaría dos, Endrina. En primer lugar, atender las urgencias nacionales. Debe sacudirnos este desangramiento de la nación. Cuando uno ve a la madre de familia en las colas, en los mercados, no puede comprar 2 tomates porque le alcanza solo para comprar 1, no puede comprar arroz, hay hambre. Cuando uno ve a la familia venezolana cuyos hijos mueren porque no consiguen antibióticos, antipiréticos, nuestros enfermos de cáncer que no pueden curarse, nuestros jóvenes que se van al exterior, el clima de inseguridad que estamos viviendo, Endrina, uno se sacude con esto de los niños, los asesinatos. Yo conversaba ayer con la comisario Odalis Caldera y esta mañana con el doctor Fermín Mármol, cómo ha bajado la edad en la que comienzan los niños venezolanos en la ruta del delito. Si esto no nos sacude, entonces, ¿qué nos sacude? Entonces, el primer punto del acuerdo político es atender el padecimiento, el desangramiento de la nación. Y el segundo acuerdo tiene que ser rescatar la Constitución. Y luego, otros actores para ese acuerdo. La Mesa de la Unidad es un actor político, el oficialismo es otro, pero no podemos conformarnos con esos actores. Tienen que incorporarse los empresarios, los gremios, los medios de comunicación social, las iglesias. Y hay necesidad de salir de este impasse a través de un acuerdo político que lleve al rescate de la Constitución y dentro de él a la relegitimación de los poderes públicos y a un proceso electoral. Muchísimas gracias, Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Néstor tiene más información antes de finalizar. Así es, muchísimas gracias, Endrina. Bueno, hace pocos momentos el diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, confirmó a través de la red social Twitter el apresamiento del presidente de COPEI, Roberto Enríquez, quien sería sometido a juicio militar por presunta traición a la patria e instigación a la rebelión. Bien, y ahora sí, despedimos la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Buenas tardes para todos.